La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Y ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder. Y a través de las redes sociales también queremos saludar a nuestra gente linda que está en nuestra sintonía. A esta hora de la mañana todavía está haciendo algo de frío en nuestro país, se siente todavía en la región del trópico. Las temperaturas han bajado bastante en las zonas andinas de Bolivia, al igual que en toda la región de nuestra Avia Yala, de nuestra América Latina, América Morena. Hatun Napaico y Sunamasis, las emisoras que están todas ellas en conjunto en el trópico, en el resto de nuestro país, en todos los departamentos y fuera de nuestro país. Queremos decirles un saludo revolucionario en la distancia. De inmediato, el contacto es con nuestro hermano Evo Morales Aima, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dirigente nacional del MAS presidente y claro, nuestro líder nacional e internacional con quien tenemos el gusto todos los fines de semana. Hermano presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días, una vez más, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Un saludo a todo el equipo de trabajo de Causacho Coca, como también un saludo a todas las emisoras que hacen cadena con nuestra emisora, que también su nacimiento tiene mucha historia, pero por ahora es el único medio de comunicación con algunos medios de comunicación de gobiernos municipales, de radios comunitarias al servicio del pueblo boliviano, así también a quienes permanentemente impulsan una información, una comunicación más efectiva, más afectiva, hasta emotiva, pero sobre todo una comunicación para la liberación del pueblo boliviano. En estos tiempos difíciles que vive el pueblo boliviano, es importante como profundizar, por lo menos por nuestro medio de comunicación, la libertad de expresión, que siempre es expresar el sentimiento de todo el pueblo boliviano. Nuevamente saludo a todos los amables oyentes de esta cadena radial que va yendo domingo a domingo. Así es, hermano presidente, y muchas radios se vienen sumando en este proyecto comunicacional. Gracias también a usted, porque la gente que nos llama nos dice, queremos escucharlo a nuestro Evo, ese es el término correcto. Queremos escucharlo a nuestro presidente, porque la gente lo estima de ese modo, hermano presidente Evo. El día de hoy quiero comenzar con un tema que fue parte de una gran revolución gestada desde el año 2006, cuando el hermano Evo Morales asumió la presidencia. Hubo muchos cambios en este proceso revolucionario. Hoy es 2 de agosto, hermano presidente. Justamente anoche recordaba a algunos compañeros que hoy día es Día del Indio, es mi día, por si acaso, Ramiro, cómo me festejar el día desde Bolivia. Es Día del movimiento indígena que viene de largas luchas durante la colonia y especialmente la lucha también durante la República. Yo quería aprovechar un poquito para comentar, reflexionar sobre el 2 de agosto. 2 de agosto nace con motivo del tema de educación indígena. Y recordemos, yo me recuerdo perfectamente cuando mi madre me comentaba que por qué ahora en segundo grado, tercer grado, cuarto grado, yo le pregunto, ¿por qué me pregunta eso?
Me dice tu tío Casiano Aima, era familiar de mi madre, y dice, había una escuela entre los Bofedales y Arenales de Orinoca, cerca al lago Popó, y por fin dice que han creado una escuela clandestina. No en Orinoca, ni siquiera en la comunidad de Isayabi o la Yusulca, sino de manera clandestina entre Arenales y Bofedales del lago Popó. Y dice, tu tío Casiano Aima está en el que 7, 8 años, nunca pasaba, nunca había primer curso, segundo curso, tercer curso. 7, 8 años seguía estudiando, de manera clandestina. Son de años. Imagínense cómo estuvieron prohibidos a estudiar. Y aquí una larga historia del movimiento indígena originaria, especialmente de hermanos aymaras del altiplano paceño. Y cuenta la historia que el 2 de agosto de 1931, el Abadino Siñani pues crea esta escuela indígena e indigenal en Huarizata, pero también clandestino. Estamos hablando del 2 de agosto de 1931. Después de 1931, todavía tienen que esperar 6, 7 años. Decía el gobierno de Germán Buch decide declarar Día del Indio el 2 de agosto, el 20 de julio de 1937. Para refrescar la memoria y a ver, leamos el decreto supremo, Día del Indio, declárese el 2 de agosto, tema Ministerio de Educación, Teniente Coronel Germán Buch, presidente de la Junta Militar de Gobierno, considerando que es deber de los poderes públicos perpetuar el recuerdo de las fechas que marca la iniciación de obras meritorias, de la revalorización de las masas nativas del Paz y crear ambiente propicio a la causa del indio. Decreta, artículo 1, declararse Día del Indio 2 de agosto en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena y campesina de la República. En dicho día se realizarán en los diferentes núcleos escolares indígenas concentraciones de aborígenes y exposición y feria de productos, manufacturas nacionales y concursos folclóricos y otros actos que tienden a revelar a nivel social y moral, cultural de las masas autóctonas. Artículo 2. Los capitales del departamento y provincias, los establecimientos de enseñanza fiscal, municipal y particular, así como las instituciones culturales y deportivas, celebrarán festivales destinados a despertar desde el pueblo simpatía por la causa del indio. Artículo 3. El Ministerio de Educación y Asuntos Indígenas, mira, se llamaba el Ministerio de Educación y Asuntos Indígenas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los 20 días del mes de julio de 1937. Germán Buch, que es su ministro. No es como algunos hermanos piensan que el 2 de agosto viene de 1953, con la llamada reforma agraria, que viene con tema de educación desde el 1931 y por fin reconocido con el Germán Buch, un militar patriota que viene después de la guerra de Chaco,
de la guerra de Chaco nace Razón de Patria dentro de las Fuerzas Armadas, y hay militares importantes como Germán Bush o Alberto Villarroel se suman a las reivindicaciones no solamente del pueblo, sino también del movimiento indígena. Una larga historia, repasar este día, homenaje antes conocido como Día del Indio, pasando por Día de Reforma Agraria, pero también Día de la Revolución Agraria. Entonces, siempre es bueno recordar. Podemos seguir repasando esta historia del 2 de agosto. Esa escuela, el Ayo Arizata, fundada por dos grandes hermanos bolivianos, maestro Lisandro Pérez y el dirigente indígena Belén Luciani, perseguido por los terratenientes y la derecha, que decía los indios no deberían saber a leer ni escribir, porque iban a querer luego su libertad. Yo leí algunos libros de Fausto Reinaga, en la tesis india de Bolivia, el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, la Revolución India de Bolivia. ¿Y qué decían en estos libros? Y comentaba Fausto Reinaga, al primer indígena que aprendió a escribir les cortaron la mano. Al primer indígena que aprendió a leer les sacaron el ojo, escarmiento para que nunca más aprenda a leer. Y si saben leer, se van a liberar. Esa es la lucha ya en la República. Durante la guerra por la independencia, los guerrilleros de independencia, otros escarmientos, no solamente atentado a su conocimiento, sino a su propiedad. Desde Irupana, de ahí hacia Independencia, pasando por Inquisibe, Independencia de la Cochabamba, un gran movimiento de los guerrilleros por la independencia de nuestra querida Bolivia. ¿Y qué hacían? Los españoles perseguían a los líderes indígenas y cuando no encontraban en sus casas, quemaban sus casas. Agarraban su ganado vacuno, les cortaban las 4 patas. Al ganado vacuno dejaban sin ojos. ¿Qué mensaje les dejaba? Si sigues rebelándote contra la invasión europea, contra la dominación española, te vamos a cortar tus patas, te vas a sacar el ojo. Esa es la historia de la lucha del movimiento indígena. Y estos hermanos, Adanino Signani, Lisandro Pérez, es una gran rebelión y fundan esta escuela indígena de manera clandestina para que después sea reconocida en 1937. Entonces, compañeras y compañeros del pueblo de Bolivia, 2 de agosto no viene del 2 de agosto de 1953, que va pasando el tiempo. La historia cuenta que hubo una asamblea constituyente el 2 de julio de 1944. Y esa asamblea constituyente, la nueva constitución ha sido promulgada en 1945. Por fin pone fin a la esclavitud y a la servidumbre en Bolivia y al trabajo personal gratuito. Pero también la Constitución frena y pone límites sobre el movimiento en Bolivia. Textualmente dice, Constitución también dice que toda persona tiene el derecho de ingresar, permanecer, transitar libremente por el territorio nacional, porque
Hasta entonces estábamos prohibidos que los indios podíamos ingresar especialmente a las plazas principales. A partir de 1945 ya el indígena podía transitar, otra vez recordando nuestra historia. Nuestros padres, nuestros abuelos no podían ingresar a las plazas principales, ni tampoco podían caminar en las aceras si entran a las ciudades. Las aceras eran para caballeros, los señoríos, y como no había motorizado, las calles arrastraban ganado, bueno, los caballos, ¿no? Las carretas, y por ahí tenían que andar según cuentan nuestros abuelos. Y mientras con la nueva constitución de 1944-45 ya autorizan entrar a las ciudades. El movimiento indígena viene de tantas luchas, tantas reivindicaciones, de tantas sublevaciones, y es importante recordar esta fecha histórica, nuestro homenaje sobre todo a Germán Buch o Alberto Villarroel, militares patriotas que vienen después de la guerra del Chaco a plantearse el nacionalismo. ¿Recuerdan ustedes, el general o el presidente Alberto Villarroel dijo que no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres? Villarroel, de la provincia de Punata, nacido, espero no equivocarme, en Villa Rivero, es el que convocó el primer congreso indigenal llamado para organizar la movimiento indígena, un militar quechua. Y Gualberto Villarroel, cuando estaba de presidente, ¿qué había dicho? No he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Podemos revisar tanto decretos supremos de Gualberto Villarroel, de Germán Buch, donde no nacen los derechos políticos, los derechos de los trabajadores. Esa es la historia del movimiento indígena originaria. Y saludamos estas grandes luchas desde aquellos tiempos. Y viene el 2 de agosto de 1953, donde se firmó en Ucureña, Cochabamba, el decreto supremo 3464 de la reforma agraria, elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que dio voto universal, una gran medida en la reforma agraria, que no pudo prosperar su inconclusa, como saben todas y todos. Y aquí hay una profunda duda sobre la llamada reforma agraria. 53 hasta 64 gobiernos del MNR, pero después ya golpe de Estado, el 71, empieza el golpe de Banzer, que MNR es parte de ese gobierno. MNR participa en los golpes de Estado de Don Natuchwitz, el 79, por ejemplo, me acuerdo ya jovenzuelo, y el doctor Guillermo Bedregal, un conocido MNRista, era canciller de Natuchwitz, que duró ese gobierno 2 semanas, que la COB, el movimiento campesino indígena originario, se levantó con paros para acabar con la dictadura de Natuchwitz, no sé con cuántos de centenares de muertos. Pero esa llamada reforma agraria de 1953 nos dejó latifundio en el oriente boliviano, terratenientes en el oriente boliviano, minifundio en el valle, hasta surcofundio, como dicen hermanos indígenas. Yo escuché en los debates de los congresos del movimiento campesino, especialmente se ve
que decían, nos dejaron minifundio hasta surcofundio. Y menos los decretos de la época del Menem conocían y reconocían las tierras comunitarias de origen. Lo peor de las reformas agrarias y propiedad privada, individualización de la tierra, privatización de la tierra. Hasta las dictaduras, pues no se reconocían la propiedad comunal, en el altiplano especialmente. No he vivido tanto en el oriente boliviano, en las capitanías, pero en los Ayllus, la tierra es de la comunidad, tierra agrícola, tierra ganadera. Creo que en algunas regiones van cambiando, pero en algunas regiones siguen las tierras comunitarias. Sembrados, sembradíos por turno, también los ganados están en toda una zona, prácticamente no hay propiedad individual. Eso es algo histórico, eso es vivir en comunidad, en colectividad. Nunca gobiernos de Benin reconocieron esta forma de vivencia. Por eso tenemos muchas diferencias con la llamada reforma agraria de aquellos tiempos. Entonces, Ramiro, hoy día es día del movimiento indígena, por esas grandes luchas, especialmente gran reconocimiento, una forma de cómo avanzar en tema de la liberación con educación sinónima de la liberación, educación es sinónimo también de rebelión, de sublevación. Ahora en los nuevos tiempos, ¿qué dicen? Las grandes transnacionales, las políticas del capitalismo. Cuanto más ignorantes y más pobres, es sencillo dividirlos, dividiéndonos, dominándonos, robar nuestros recursos naturales. Esa es la historia de ahora, de estos tiempos, cuando los pueblos igualmente, ya con otras formas de lucha, no para aprender a leer solamente, no solamente para mejorar nuestra educación, sino sigue la liberación frente a las políticas de intervención del saqueo de nuestros recursos naturales. Así es, hermano Evo. Escuchándolo me venía a la mente algunas preguntas, pero también algo que recordaba desde mi niñez, el tema del pongueaje. Yo decía, claro que nos trataban muy mal, nos decían a tu patrón nunca lo debes faltar el respeto, y esas cosas han ido todavía viviéndose hasta en los últimos tiempos. También me venía a la mente el hecho de decir, en el pasado hemos sufrido tantas situaciones de discriminación, los indios solo servían como escalera, eso se dieron cuenta en el pasado nuestros abuelos y nuestros papás. Finalmente logramos escalar estos últimos 14 años ya en el gobierno. Y en este último tiempo, hermano presidente Evo, nuevamente incursiona en una revolución para darle mejores opciones al movimiento indígena campesino, antes llamado Día del Indio, ahora conocido como el día 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. Mi consulta, hermano Evo, es seguramente con tanto conocimiento lo que tiene usted en las luchas vividas, además, la inspiración que ha tenido para seguir beneficiando, seguir modificando estos beneficios en favor de esta clase, la gente empobrecida, desposeída y discriminada. Se cambian nuevos elementos, tenemos introducidos en la Carta Magna nuevos elementos que le dan mayores potestades y mayor beneficio, hermano presidente, al
a nuestros hermanos campesinos a quienes vivimos en esta tierra, y cambiado el término además. ¿Cómo fue todo esto, hermano Evo? Que tenemos que empezar a valorar nuestra constitución política del Estado plurinacional, que es un salto profundo en derechos, no solamente del movimiento indígena, no solamente el derecho de las mujeres que eran históricamente abandonados, olvidados y marginados, sino nuestra constitución, como reconoce inclusive estados europeos, países europeos, es avanzado en derechos colectivos. Hay una profunda diferencia. En las políticas del capitalismo solo se defienden los derechos individuales. El capitalismo impone sus formas de vivencia. ¿Y cuál es su forma de vivencia? Individualismo, que es lujo y lucro. No hay solidaridad, no hay complementariedad. Expande sus fronteras. Para el capitalismo, piensa que el gobierno de Estados Unidos están destinados para mandar en todo el mundo. Ellos son mandados por Dios, su doctrina, que tienen que manejar el destino de todo el mundo. La única soberanía que existe para el gobierno de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene soberanía en todo el mundo, en todo el planeta. Entonces, mientras que los pueblos luchan por derechos colectivos, yo podría ir resumiendo cuáles son algunos derechos colectivos importantes. Por ejemplo, los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, como agua, como telecomunicación, como luz, educación. No puede ser un negocio privado, es servicio público. Ahí tiene que participar el Estado. En tantos viajes que tuve, conversamos con algunos presidentes, inclusive a sus autoridades, y me decían, en los derechos colectivos, derechos del pueblo, nuestra constitución es muy avanzado, mejor que las constituciones de los países europeos. En algunas universidades hacen estudiar a sus estudiantes sobre nuestra constitución política del Estado. La semana pasada escuché algunos medios de comunicación, por ejemplo, dice que por decreto el gobierno de facto debe dejar como en pausa la Constitución, ¿no? que expresa la diversidad y la plurinacionalidad de Bolivia, y poner en vigencia la Constitución de 1994, es volver a la Constitución colonial. Entonces no reconocen. Nosotros hemos ido paso por paso para implementar la Constitución como la base de la Carta Magna de los bolivianos. Por ejemplo, el 26 de julio del 2011 promulgamos la Ley 144 de Revolución Productiva Agraria y Comunitaria, que representa una conquista del movimiento social y los pueblos indígenas, porque se reconoce a las comunidades indígenas, originarias y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianos como organización económica comunitaria, UECOM. Se crea por primera en la historia, se crea el Seguro Agrario Universal, Pachamama, con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales. Yo de niño me acuerdo muy bien, también adolescente, especialmente en el altiplano boliviano. Llega la helada o llega la granizada o la sequía y no hay producción todo el año. Muchos hermanos que viven, si
ciudades nacidos como en San Julián, Yapacaní, o La Asunta, Yungas, Palo Blanco, en el trópico de Cochabamba, algunas regiones del oriente boliviano, si sus padres, nuestros padres se han ido justamente por una cuestión económica. Hay helada, no hay cosecha, hambruna todo el año. Puedo comentar bastante sobre esta vivencia. ¿Y qué dicen los hermanos? Yo me acuerdo una vez, estábamos en plena aporque de la papa. Me encantaba el aporque, aporcar la papa, aunque no me gustaba cosechar. Entonces, en la tarde aporcamos, terminamos, estaba botando sabor la papa, contento, nos fuimos. Empieza un ventarrón, un viento del lado chileno, nos está acusando a Chile. Llega a ventarrón, mi mamá preocupada, cree que va a llegar la helada. La helada llegó, al día siguiente vemos el papal. Dejamos verdecito, al día siguiente negros, cafés, todo congelado. Mi mamá lloraba que lloraba, ¿no? Mi papá igual, amargado. En la noche mis padres, comestillos, Pedro Morales, Agustín Morales, se tomaron alcohol. Yo, adolescente, niño, más de 14, 15 años, escuchaba decir ahí, decía, hermanos, aquí, por más trabajadores que seamos, nunca vamos a mejorar nuestra situación económica. Tenemos que ir a Yungas, decía. Tenemos que ir a Santa Cruz, tenemos que ir a Santa Cruz y Yungas, hablaba. ¿Y qué presencia del Estado? Cero de presencia del Estado. ¿Quiénes hacían escuelas? Los comunarios. ¿Quiénes hacían caminos carreteros? Los comunarios. El Estado llegaba, me acuerdo también, solamente con la llamada prestación vial. Tenían que trabajar 3 días en construcción de camino, apertura de camino o mejoramiento de camino después de las lluvias, ¿no? Y dejaban una papeleta llamada prestación vial. Esa papeleta de prestación vial servía para entrar a las ciudades. Si las ciudades no encontraban con la prestación, pues con papeleta de prestación vial, te detenían y te sacaban multa. Por eso yo digo, el altiplano boliviano, el ayllo era Estado, ayllo. ¿Por qué digo ayllo Estado? Lo que tenía que hacer el Estado, el ayllo ejecutaba las obras. Entonces, imagínense la lucha del movimiento campesino indígena originaria. Y que me acuerdo ahora, cuando entregamos, estoy hablando de Oruro, de La Paz, caminos pavimentados por acá, por allá. Me acuerdo entregamos el camino de Ancoraya, creo, hacia el Turco. Ahí el camino es paradito, con su banderita, con su bandera, a veces del MAS, a veces con bandera boliviana de mi padre. Yo paraba, saludaba. De emoción lloraba. Tan lindos caminos pavimentados tenemos ahora. Antes nunca había eso. Recordando de caminos, quiero que sepa la población boliviana, cuando llegamos al 2005-2006 al gobierno, en toda Bolivia habían un poquito más de 1.000 kilómetros de camino de pavimentado. Y el enero del 2019 dejamos 5.300 kilómetros de camino pavimentado. Algunos terminamos y la mayoría empezamos y terminamos. Y el año pasado estaba en construcción 2.700 kilómetros de camino pavimentado, hasta dobles vías. Y otros estaban con financiamiento garantizado, ahora todo paralizado. La construcción de caminos paralizado. Y el plan que teníamos rumbo al Bicentenario era camino pavimentado de este a oeste, de sur a norte. Además de eso, no solamente un solo vía oceánico. Por ejemplo, pasando
por la diagonal Jaime Mendoza, sea de Chile o sea de Perú, pasando por La Paz y por Oruro, por norte de Potosí, por Chuquisaca, bajar hacia el Chaco chuquisaqueño, entrar al Chaco tarijeño, llegar a Paraguay, de Paraguay hacia Océano Atlántico, otro camino beoceánico. Y si hablamos, a ver, de Brasil por Santa Cruz, Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, de ahí bajar a Guayaramerín, o de Guayaramerín hacia Riberalta, de Guayaramerín a Riberalta ya hay camino pavimentado, de ahí está en construcción de Sena, llamado Ríos Beni 2 y Madre Dios ya estaban en construcción rumbo hacia Cobija, pero conectar de Riberalta a ese camino antes de llegar a Cobija, kilómetro 19 por venir, desviar hacia la extrema frontera con Perú. Ya estaban garantizados los recursos económicos para este tramo, son creo 80 kilómetros solamente, garantía de CAF, era otro camino beoceánico. Es decir, gracias a las nuevas políticas económicas, tanta inversión en bien de todo el pueblo boliviano que la interacción era tan importante. Y no solamente en temas de caminos, podemos recordar de titulación de tierras. Antes no se titulaba tierras a nombre de la mujer. Compañeros del trópico deben recordar, inclusive en Chapare, no se daba tierras a las compañeras. Muy pocos, una dura lucha, ¿no? Se priorizaba tierras para jóvenes deportistas. Ese debe ser en todo Oriente boliviano. Es otra larga historia para comentar, pero ahora titulación casi, pero espero no olvidarme, al 45-47% de titulación a nombre de las mujeres, un poquito más del 50% a nombre de los varones. Antes solamente eran para varones. Esos son los logros que logramos en nuestro proceso de cambio gracias a la unidad del pueblo boliviano. Por eso, el 2 de agosto es homenaje a esa lucha de nuestros antepasados. Pero aquí, Ramiro, un poco aterrizando, en tiempo de colonia, a nuestra líder Tupac Katari la descuartizaron. Una pequeña reflexión. Yo leí, no siempre todo, algo de Julián Apaza, Tupac Katari. Julián Apaza, por la liberación del movimiento indígena, no solamente por la liberación, sino por respeto de nuestra forma de vivencia y defender nuestra identidad, nuestro territorio. Prepararon tantos cercos a la ciudad de La Paz. Y también planteaba que para esa liberación es importante una alianza con los blancos llamados mestizos criollos de aquellos tiempos. Decía, ellos también que se organicen en aylus para juntos luchar por nuestro territorio. Esto que demuestra que el movimiento indígena nunca ha sido discriminador, nunca ha sido racista. Convocaba. Igualmente Sara Tavilca, en su proclama en Caracollo, que dijo ya durante la República, hay que hacer una alianza con blancos sanos, es decir, con blancos honestos, hablando de mestizos y criollos. Y ese es otro mensaje de integración del movimiento indígena. Todo por nuestro territorio.
porque la lucha no solamente era por tierra, sino por territorio. Cuando mencionaban nuestros líderes, hablan justamente de los recursos naturales. Recuerdo también, hermanos de Bolivia, ese planteamiento del movimiento indígena siempre han sido en la reivindicación de los derechos colectivos. ¿Por qué le comento brevemente esto? En día, ahora llamado Día de Revolución Agraria, Productiva, Comunitaria, viene del Día del Indio, porque ahora, así como descuartizaron a Tupac Katari, así como fusilaron a Zárate Vilca, ahora quieren descuartizar a nuestro instrumento político, al movimiento indígena, a ese movimiento político que viene del movimiento indígena originaria, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nace como ACP, después IPCP, y sabe el pueblo boliviano que nunca, por instrucción de Estados Unidos, nos han dado la legalidad de ACP ni IPCP. Finalmente, David Áñez Pedraza nos regaló el MAS. Ya llegamos al gobierno con MAS, recién incorporamos legalmente IPCP al MAS. Esto es algo histórico, inédito. Yo digo, es el único en el mundo. ¿Por qué único en el mundo? Esa familia indígena amenazado, repito nuevamente, al exterminio, amenazado no solamente amenazado, sino a la discriminación, sometido a la esclavitud, ¿no? Del esclavismo viene el feudalismo. El feudalismo, ¿qué hacían los terratenientes? Por si un terrateniente quería vender su hacienda, ¿cuál era el patrimonio del hacendado? Bajo, digamos, registro que tenía, por así 50 caballos, 100 ganado vacuno, tal vez palas, pico de herramienta, una casa. De paso decía 30 indios. Y cuando vendía más 30 indios. Ese sector, ¿no? Nos hemos organizado. Y aquí quiero comentar, cuando empezamos con el instrumento político del 1995, para las elecciones municipales, 97 para elecciones nacionales, y hemos ido con la Izquierda Unida para 1999. En algunos departamentos, algunos hermanos decían, aquí no entra ni un profesional, ni un abogado. ¿Y por qué? Porque algunos abogados nos hicieron mucho daño, no querían saber nada, especialmente en Santa Cruz, antes llamados colonizadores. Debatimos, hemos entendido, ¿no? Tenemos que juntar. Entonces, ¿cómo hemos crecido? Y cuando llegamos al gobierno, movimientos sociales, nuestros profesionales, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Este movimiento político que nace de los más oprimidos, humillados, de los más vilipendiados de la historia de nuestra querida Bolivia, que vienen desde la colonia, pues es el movimiento más grande desde la fundación de la República. Es el movimiento político que más hizo buena historia. Al margen de los resultados sociales, económicos, garantizamos la dignidad, la soberanía, la identidad. Recuperamos nuestra diversidad. Y ahora, escúcheme bien, hermanas y hermanos, información oficial desde dentro del Tribunal Supremo Electoral. Hay presiones internas y externas para eliminar al MAS, IPCP. Presiones internas y externas. Aquí los partidos de la derecha estarán divididos 4, 5, 6, pero contra el MAS todos unidos.
presentando demanda para la proscripción del MAS. Es una presión interna, presión externa desde la Embajada de Estados Unidos. Por eso quiero recordarles, AACP e IPCP no han sido aprobados por la ex Corte Nacional Electoral por instrucción de Estados Unidos. Información oficial de los ex vocales de la ex Corte Nacional Electoral. Pero en 2002 nos dividieron con el MIP. Saludamos al hermano Felipe Quispe, proyectó el movimiento indígena Pachacuti, MIP. Y yo tengo un lindo recuerdo. Una noche fui a conversar a la CESUCB. El hermano Felipe estaba ejecutivo de la Confederación Sindical Única, nuestra gloriosa organización. Estaba pichamos. Yo dije, hermano Felipe, tenemos que ir juntos a las elecciones. Felipe me dijo, no, yo estoy tramitando mi legalidad, mi sigla, mi partido, MIP. Bueno, y esa noche era la última noche, si se aprueba, ¿no? Con algunos compañeros estábamos pichando, hemos pichado. Y finalmente al día siguiente despertamos que aprobó la legalidad del MIP. Y también los ahora llegan a ser sus ex miembros del Tribunal, de Corte Nacional Electoral, me dijeron, habían aprobado la legalidad justamente para dividirnos con nuestro instrumento político. Que, según miembros de la Corte, no cumplieron con todos los requisitos. Pero habían dicho, el Malco, si no aprobó, nos va a bloquear. Entonces hay que aprobar. Pero era por instrucción de Estados Unidos, justamente para dividirnos. Y aprovecha esta oportunidad, de acá a poco tiempo, ¿cuántos habrán así? ¿Cuántos movimientos habrán, ¿no? Aparezcan para dividirnos al instrumento político? Yo quiero comentarles, no es sencillo sacar siglas. Mira, perdone, sea sincero, el llamado tercer sistema, informaron cuando aprobaron, no cumplió con toda la legalidad o con todos los requisitos para tener legalidad el tercer sistema. Levantar tantas firmas, miles, no es sencillo. Apareció aprobado ya. De acá a poco tiempo se va a saber exactamente por qué, cómo aprobaron la legalidad, es justamente para dividirnos. ¿No? Ya tengo información. Ojalá un día cuente algunos ex miembros del Tribunal Supremo de Justicia cómo, bajo qué presiones o qué requisitos. Aquí la valga la oportunidad, hablando del Día del Indio, o Día del Movimiento Indígena, ahora Día de la Revolución Agraria. Si nuestro movimiento político no claudica en nuestra posición ideológica, porque nuestros abuelos desde la colonia y república nos dejaron anticolonialistas, la lucha anticolonialista, lucha contra el colonialismo interno y externo. Ahora se llama lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo. No claudiquemos. He pedido a los nuevos dirigentes, a los jóvenes dirigentes, nuevos líderes, sean del movimiento indígena o no sean del movimiento indígena, sean profesionales o no profesionales, sean obreros o no obreros. Este movimiento político ya no solamente es del movimiento indígena, es de todos los bolivianos, quienes proclaman la lucha anticapitalista, antiimperialista. No claudiquemos, no va a faltar traidores, no, que algunos se van a aprovechar y como ya conocemos, se va. Nuestra posición nunca claudicar en nuestra ideología. Y con amplitud siempre integrar. Esa es nuestra experiencia. Por eso hicimos mucha historia. Ahora, la historia de Bolivia no se escribirá, especialmente no por la participación tan efectiva y positiva
del movimiento campesino indígena originaria. Históricos, dirigentes, luchadores, fundadores de este movimiento político, los nuevos, todos hicimos tanta historia para el bien de nuestra querida Bolivia. Poco quería comentar, hermano Ramiro, para una tal vez reflexión. Hay tantas cosas que hablar, pero podemos de manera resumida, ¿no? La lucha del movimiento indígena. Algo también que debemos expresar y debo expresar. Dentro de la doctrina norteamericana, pues los sindicalistas, los movimientos sociales, la lucha comunal no podía ser política. Eso es algo histórico. Inclusive, hasta hace pocos años, algunos obreros de la Central Obrera Boliviana proclamaban independencia sindical, pluralismo ideológico. Yo escuché a uno de los candidatos el año pasado, dijo, no, la COP tiene que recuperar su independencia sindical. ¿Qué le está diciendo la COP? Los candidatos de la presidencia por la derecha. Está diciendo que no te metas a la política. Y el movimiento indígena, desde el momento que gestamos este movimiento político, tantos debates desde la década del 80, parte del 90 ya lanzamos mediante un congreso. En Santa Cruz solo ha participado Bartolinas, la única intercultural orgánicamente, algunos pequeños grupos de Sidova, algunos pequeños grupos también de Conamac, pero estos orgánicamente. Y dijimos también tenemos derechos políticos. Y hemos empezado a romper con esa doctrina norteamericana que el sindicalista no tiene derecho a hacer política. Y eso pretexto de pluralismo ideológico, dirigentes que eran adenistas, que eran emeneristas de la Central Obrera Boliviana. Entonces, no, acá, por principio, somos antiimperialistas. Ahí viene esta lucha profunda. Eso también es algo histórico, romper con la doctrina norteamericana. Nuestro homenaje a todos nuestros líderes, desde Avelino Signani, desde mucho más antes, cuánta gente no conocida, yo diría no recordada, hemos recordado, algunos ya, así como Avelino Signani, muy conocidos históricos, hombres para toda la vida, no son inmortales por aportar con su conocimiento, con su esfuerzo, con su sacrificio para el movimiento indígena. Claro, claro. El movimiento indígena de nuestro país es importante y Bolivia es reconocida en su constitución con más de 30 nacionalidades indígenas. El espíritu de Bolivia es esto, ¿no? Y en estos 14 años, hermano Evo, se ha hecho bastante. Si no estoy equivocado, creo que también a propósito el día de hoy se celebra un año más de la creación, por ejemplo, de las universidades indígenas en nuestro país, las Univoles. Si la mente no me falla, creo que es hoy día precisamente. No sé si a modo de concluir este tema, hermano Evo, de repente lo dejo en la libertad. Falta mucho por hacer por nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos, falta mucho por hacer por esa Bolivia que representa más del 60-70%. ¿Qué más se puede hacer por nuestros hermanos indígenas originarios que formamos la gran mayoría en nuestro país, hermano Evo? Los derechos de todos los bolivianos, por primera vez totalmente garantizado por Constitución, lo que falta es cómo implementar, seguir implementando y sobre todo defender la Constitución del Estado plurinacional que representa, porque en la Constitución por fin no solamente es reconocida, sino que esos actores, todos los sectores, pero también el movimiento indígena, desde la Constitución de 1994
ya se reconocieron, pero no como actores, sino reconocidos. Pobrecito, y hay que reconocerlos. Eso terminado con la nueva Constitución Política del Estado y defender las normas que hemos implementado y implementarlos. Esa es una de las tareas, por ejemplo, la ley contra el racismo, toda forma de discriminación. Es justamente para que todos tengamos los mismos derechos. Yo creo que es importante va a ser, hermanas y hermanos, cómo vivir en comunidad, en colectividad, como hermanos en toda Bolivia. Respetamos, nos respetaremos, que unos son, ¿no?, anticapitalistas, somos anticapitalistas, otros son procapitalistas. Es un derecho constitucional, pero en el marco de una convivencia social, que no podemos estar enfrentados con agresiones, con quemar casa, con paramilitares atentando. En las instituciones del Estado, como la policía, las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de garantizar la seguridad interna y no convertirse en enemigos del pueblo, si hablamos de la policía o las Fuerzas Armadas. Lo que me están informando es que algunos oficiales de la policía entrenaron, prepararon a los motoqueros en Cochabamba. Ya se sabe. Los mismos policías me están informando, hay policías siempre responsables. Las Fuerzas Armadas no pueden ser enemigos del pueblo. Las Fuerzas Armadas del pueblo deben ser para el pueblo. Ahora, ¿aló? Sí, ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermano presidente. Creo que se ha cortado. Entonces decía, por constitución no se puede privatizar los recursos naturales. El decreto supremo 4272 que hablamos con... Hola. Estamos conectados. Hola. Estamos conectados, hermano Evo. Adelante, lo escuchamos. Entonces, esperamos que algún asambleísta, algún dirigente estén preparando la demanda de inconstitucionalidad al decreto supremo 4272. Quieren privatizar el agua, quieren privatizar con ese decreto la luz, telecomunicación, educación, además de los recursos naturales, las empresas públicas. Claro, quieren privatizarles y por eso mismo quieren poner en vigencia la Constitución de 1994. Esa reforma que hicieron. Es otra tarea que tenemos, hermanas y hermanos de toda Bolivia, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más importante es la parte productiva. Ayer, de la zona de Chiquitanía, se comunican los compañeros, estaban inaugurando su congreso productivo. Otra vez el debate empieza. Primero, garantizar nuestras tierras. Porque algunos de la derecha que dijeron, hay que recuperar tierra de los colonos para entregar a los empresarios. Y ahí mi recomendación, hermanas y hermanos del campo. Primero, no somos colonos. No somos colonizadores. El término colonizador es término totalmente colonial, ¿no? Y segundo, con la unidad, hacer respetar nuestras tierras. La semana pasada, compañeros me dicen, nos están quitando la tierra, nos quieren sacarnos. Estamos viviendo 10, 15 años, ahora aparecen normas para quitar las tierras. Yo les decía, hermanas y hermanos, hermano, vamos a pedir en este momento al IRRE que nos haga respetar, hermano, vamos a pedir al Ministerio de la Salud Productiva que nos respeten. Hermano, vamos a pedir a la Fuerza Armada Policía, que es unidad. Y creo que tengo alguna pequeña experiencia de unidad en Trópico de Cochabamba. No es que es la reforma agraria o instituto de colonización, miren, se llamaba Instituto de Colonización.
Eso nos han puesto. No es que ellos hicieron, nos han dotado tierras, aquí en Trópico, la unidad. Hizo revolución agraria sin normas, pero con la unidad y con la fuerza del pueblo. En Trópico habían banqueros dueños de tierras, ganaderos dueños de tierras, hasta militares dueños de tierras. Banqueros quieren negociar, ganaderos quieren negociar. No, la tierra del quien trabaja. Y quiero saludar a nuestra Confederación Sindical Única. Una vez yo participé en un congreso llamado Congreso de las, llamaba, a ver, no me acuerdo bien, Congreso Fundamental Agraria. Dirigía al compañero Genaro Flores, que en paz descanse. Y escuché decir, la tierra es del quien la trabaja personalmente. Yo me grabé por entonces, la tierra es del quien trabaja personalmente. En tierras de los banqueros, ganaderos, había gente que estaba viviendo 10, 15 años. Y venían, ¿no?, recuperar, amenazando con militares y policías, no. Nos hemos organizado, nos hemos defendido. Estoy hablando de la zona de Isinuta, compañeros que escuchan, porque toda esa zona eran los banqueros. Está hablando del río Chipiría, Puerto Matamojo, en los ganaderos. Está hablando eso hemos recuperado, gracias a la unidad. Y está hablando de Copaico, Copaibuch, que era toda la sentada, ahora llamado Nuevo Chapare. Esos terrenos eran de los militares. Hemos recuperado, de manera organizada. Y esa lucha sigue todavía, ¿no? Y esas son luchas que en base a nuestras normas, pues hacer respetar y hacernos respetar. Si hablamos de qué más reivindicaciones están en las normas, solo es hacer respetar nuestras normas. Así es. Muchísimas gracias, hermano presidente Evo Morales. Aquí la audiencia es total en nuestro país por las diferentes emisoras. Enviarles a todos ellos los saludos una vez más, porque de a poco cada emisora nos viene diciendo, nosotros también bajamos. Saludamos a todos en general. Permítame cambiarle el tema después de este homenaje y haber hablado del día 2 de agosto, hermano Evo, para hablar de otras temáticas también que hacen a nuestro país. Y una preocupación permanente en medio de la pandemia es la gestión de salud. Y tomando en cuenta la gestión de salud que viene haciendo este gobierno en nuestro país. ¿Cómo ve este tema, hermano Evo, cuando hay muchas quejas de que en el país no se permiten incluso el ingreso de medicamentos, se prohíben el uso de algunos de ellos, se hacen la burla incluso de algunas medicinas tradicionales que son milenarias, no son de ahora, señalando que no sirven o que son estupideces? ¿Cómo vemos la gestión del gobierno de facto en materia de salud, hermano Evo? El pueblo está totalmente abandonado a su suerte. Eso escucho, esa información. Como usted decía, me informan, por ejemplo, no dejan usar en los hospitales las hierbas, medicina natural, tradicional, menos algunos medicamentos, por ejemplo, ivermectina, dióxido de cloro, y eso es muy raro. Yo escuché solamente por los medios de comunicación, a veces por videos, dicen que con eso nos hemos sanado. Algunos comentarios buenos, pero también algunos comentarios malos contra el dióxido de cloro. Pero aquí yo quiero comentar, información oficial que tengo. El gobierno de facto está curando con dióxido de cloro a sus pacientes funcionarios. Pero públicamente dice está prohibido y vamos a sancionar, persiguen a los que venden al pueblo. Qué contradictorio. Ya la semana pasada me informaron, traté de interiorizarme, informarme bien, totalmente confirmado. El gobierno usa dióxido de cloro. Hay que seguir investigando.
Ojalá esos hermanos funcionarios del gobierno denuncien públicamente. Ahora no denunciarán, pero cuando se acabe el gobierno de facto, con seguro van a denunciar que les curaron con dióxido de cloro, pero no dejan que el pueblo se cure y persiguen a los que pueden vender. Sancionan o encarcelan. Aquí hay un problema de fondo sobre el tema de las clínicas privadas. Me decían, en 24 horas cobran 12, 13 mil bolivianos promedio. La gente por salvar, como sea, sacando, vendiendo su casa, prestándose. ¿Dónde está el viceministerio del Defensor del Consumidor? ¿Dónde está el Estado que tiene que regular? Lo dejan a su suerte. Ganan libremente. Unos se empobrecen, otros se enriquecen por falta del Estado. Eso es lo peor que está viviendo Bolivia. En cualquier parte del mundo, pues el Estado regula, participa, controla, no dejar a su suerte. Pero también algunos compañeros dicen que internarse, ¿no? Hospitalizarse, es como preludio de muerte. A mí me sorprendió esos términos que nos llegan. Yo ahí no he hecho la culpa al médico, a la médica, no son culpables, sino falta de equipamiento. No hay medicamentos, colas de medicamentos y tanto a subir los medicamentos. Creamos Insumo Bolivia, que no tiene problema de importar directamente sin intermediarios y que nos costaría más barato a la población. A las colas, largas colas de farmacias ya no hay siquiera medicamentos, colas por alimento y ahora se suman filas por garrafas de gas GLP. Hay una total ingobernabilidad, ¿no? Y si nos sumamos a otro tema importante, por ejemplo, el gobierno no autoriza la compra de Avifavir de Rusia. Empresas, alcaldes de gobernación pidieron permiso de comprar y no autorizan la compra. No dejan importar este medicamento que está curando. No es vacuna todavía. Varios municipios solicitaron autorización para comprar el interferón alfa 2B de Cuba y tampoco el gobierno de facto lo autorizó. Aquí aprovecho esta oportunidad, compañeros, ¿no? Esta semana el ministro Yerko Núñez nos empieza a procesar a mí, al compañero Barachi, a la compañera Bete, diputada, por delito de atentado contra la salud pública. Mira, atentado contra la salud pública. No autorizar medicamentos de Rusia, de Cuba, autorizar al gobierno departamental, al gobierno municipal, empresas que importan, ¿no será atentado a la salud pública? Prohibir el consumo así como dióxido de cloro bajo recomendación médica de los médicos, ¿no será atentado a la salud pública? Nos dice instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, ¿no? Proceso que nos empieza. Quiero decirles, compañeros, estamos con la verdad, estamos con la razón, vamos a defendernos. Vamos a defender al compañero Juan Carlos Barache de la Central Obrera Boliviana, a la compañera Betty Yañiquez, nuestra diputada, por comentar. Que yo está ahí, dice por un Twitter, claro, yo saludo, con tantas dificultades, se concentró en un derecho constitucional, hacernos escuchar, derecho constitucional, eso es la concentración, la marcha. ¿Y quién nos procesa? Yerko Núñez, el ministro de la Presidencia. Se revisaba qué autoridad, qué oral tiene él para procesar
lamento mucho, algunos abogados, asambleístas deben estar procesando de tantos errores, delitos que cometen como ministro de la presidencia. Habrá tiempo también, algunos compañeros reaccionen, no con falsas acusaciones, no con mentiras. Toda la política del gobierno de facto está orientado más bien la gente que se muera. Aquí otra vez quiero decirles, hermanas y hermanos, la peor pandemia que tiene Bolivia es el gobierno, es la dictadura de Áñez, Mesa y Camacho. La peor dictadura. La peor dictadura de la historia de Bolivia. Si no nos matan con masacre, con genocidio, nos matan de hambre. Es otro genocidio. Si no nos matan de hambre, nos matan con coronavirus, por la inatención a las demandas oportunas, por falta de equipamiento. Sigue convencido, el gobierno de facto comete 3 genocidios: masacre con armas, matar con hambre y finalmente por coronavirus. Y el pueblo se organiza cómo defenderse, cómo luchar contra el coronavirus. Y en la primera fase están resultando las hierbas, la medicina tradicional. Ya en la ciudad buscado, hermanos naturistas, conocen muy bien, felicidades, un buen trabajo, pero también los médicos voluntarios, médicos también de los hospitales, ¿no? Al margen de su trabajo, ayudando a las familias pobres, orientando, dotando, un trabajo conjunto. Y por eso en algunas regiones del país nominan el pueblo cura al pueblo, el pueblo salva al pueblo. Volver a aquellos tiempos, frente a resolver nosotros como pueblo frente a la ausencia del Estado. Es muy doloroso ver cómo en Bolivia hay total ausencia del Estado frente a esta pandemia que vive todo el mundo entero. En efecto. Estamos conversando en el programa Evo Pueblo, líder de los humildes, en esta mañana, como siempre, hablando de diferentes temas, y uno de ellos también es el que preocupa en materia de salud. El gobierno ha puesto a consideración del Tribunal Constitucional una normativa aprobada en el legislativo de que las clínicas particulares deban atender en tiempos de pandemia. Es muy contradictorio, hermano Evo, ¿no? Usted hacía referencia a este tema. Es muy contradictorio decir que no nos permiten dar un crédito o no nos aprueban un crédito para afrontar la pandemia cuando se dice que las clínicas particulares deban atender y lo ponen a consulta del Tribunal Constitucional. Uno en verdad no entiende, yo no entiendo cómo es posible pensar de este modo. Solo en nuestro país creo que hay este tipo de situaciones. Y claro, ahora están exigiendo cada día a través de los medios, en redes sociales, dicen que la Asamblea apruebe el crédito, como queriendo responsabilizar a los legisladores en la Asamblea de este tema. Hermano Evo Morales, ingresando también en materia económica, quizá complementando el tema de salud. Esta semana sacó un decreto llamado, no, con relación a la calamidad pública, estado de calamidad. Todo para una deuda interna. El año pasado ya, en diciembre, hubo un préstamo de 2.800 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia, que son las reservas internacionales. Ahora aprueban un decreto supremo, creo es 4301, declaración de estado de calamidad pública por el tema del coronavirus. Otra deuda interna, sacar la plata
de las reservas internacionales, de reservas que tiene Bolivia, está a cargo del Banco Central de Bolivia. No existe ninguna justificación, ¿no? Pero como este gobierno de facto paralizó todo el aparato productivo, yo tengo la última información, por ejemplo, del tema de falta de GDP en La Paz en especial. No está trabajando la planta separadora de líquidos en el Río Grande, Santa Cruz, Cuyacuiba. Estamos exportando. ¿Por qué? ¿Por qué tantas colas? ¿Cómo sería si no se hubiera dado gas a domicilio? La Paz estaría reventando. Tenemos gas a domicilio. No sé qué porcentaje, pero muchos. Entonces, un Estado, así está perdonando, un gobierno que está perdonando a los grandes empresarios que pagan sus impuestos. La semana pasada leí en los medios de comunicación, se perdonan $100 millones a los empresarios. Claro, no se pagan impuestos. Los pequeños tienen problemas muy serios para pagar impuestos. Aparato productivo paralizado, no está generando divisas. ¿Con quién va a pagar los sueldos aguinaldos? Ahí otra vez, reservas internacionales, reservas del Estado boliviano. Prácticamente se lo están faldeando la plata a los bolivianos, las reservas internacionales, ¿no? Y quiero decir al pueblo boliviano, que en los 13 años, ni un peso boliviano nos prestamos del Banco Central de Bolivia, es decir, las reservas internacionales para sueldos. Y lo peor, ¿no? Ayer me informo, dice, la ANES tomó la determinación de adelantar el pago de sueldos de los ministros por la supuesta sacrificada labor en lucha contra el coronavirus. Se va a adelantar sueldos a los ministros. Y el pueblo sin comida. Y el ministro de Economía y Finanzas Públicas informó que están garantizando los recursos económicos para cancelar el adelanto de salarios a los ministros. Incluso están hablando de adelantar aguinaldo a los ministros. Espero que sea solamente una habladuría, pero las habladurías a veces tienen la verdad, ¿no? Hay que adelantar sueldos, aguinaldos a los ministros, porque están sacrificándose, muy sacrificados. Y el pueblo, así ellos deberían estar rebajándose sueldos. Yo tengo autoridad para hablar de austeridad. Como cuando llegamos nos hemos rebajado a todos. Y es que así, ¿cuántos están al margen de robar? Como se denuncia permanentemente la corrupción, se adelantan los salarios. Un tapita, quiero que sepan, a ver, el gerente de Entel ganaba 30.000 bolivianos. Subieron a 100.000 bolivianos. Así que ¿qué empresa va a soportar desistir? Entonces, como son los sueldos, se suben sueldos, no hay plata para pagar sueldos aguinaldos, porque eso se paga con las recaudaciones. Recaudación de impuestos, por supuesto, pero también por las utilidades de nuestras empresas públicas. Como no tienen plata para pagar, ahora es tesoro, ¿no? Del Banco Central de Bolivia, la plata de reservas internacionales. Es una enorme, realmente decepción, preocupación, fatal, por supuesto, compañero Ramiro. Estoy seguro que los pueblos siempre estarán recordando antes cómo estuvimos, cómo administramos y ahora destrozando la economía. Pero yo diría es cuestión de tiempo. Esperamos. Aquí pasando a otro tema, que esta semana estaba en debate, ¿por qué esta suspensión nuevamente de las elecciones? Quiero decirles, una resolución administrativa del órgano electoral no puede ir en contra de una ley,
no puede ir en contra de una constitución política del Estado. Está totalmente demostrado, esta clase de elecciones, cuando hay problemas políticos, pues es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional definir tiempos de elecciones, no es atribución del Tribunal Supremo Electoral. Cuando son elecciones ordinarias, cada 5 años, evidentemente el Tribunal Supremo Electoral define las fechas. Pero además de eso, que nos informan que con esta clase de actitudes está prorrogando el mandato de la señora Áñez. Eso es ilegal. Yo no sé a qué problemas legales está cometiendo el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos una pronta reflexión para respetar las normas correspondientes. De decidir con una resolución administrativa poner fecha para el 18 de octubre es otro golpe. Yo qué entiendo por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es la madre de la democracia, el que tiene que garantizar la democracia y no poner el golpe a la democracia. Con esta resolución, mi interpretación es golpe a la democracia. Y por supuesto el pueblo va a reaccionar, ¿no? Pero en el fondo, quiero decir a hermanas y hermanos, nuestra responsabilidad es cómo garantizar las elecciones. La COP, el movimiento indígena, todos sectores profesionales convencidos por Bolivia, siempre lucharon para recuperar la democracia. Aquí se trata de recuperar la democracia. Y eso es con elecciones. Y eso con el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos. Acuerdo, saludamos que el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a la COP y al movimiento indígena, a otros sectores, pero no solamente debe ser para un saludo, sino para acordar. Tal vez tengan algo de experiencia en la lucha social, en la lucha sindical, y las reuniones, las demandas, pues acordar, y no es decir, bueno, esto va a informar, esto va a hacer el punto, ¿no? Y espero que haya una segunda reunión para acordar. Bueno, se han conocido las posesiones, es así el diálogo, y segundo, acordar, y no es por nuestra parte, que es recuperar la democracia garantizando las elecciones. Esa es la tarea, y creo que el pueblo se moviliza justamente para recuperar la democracia, garantizando las elecciones. Compañero Ramiro, no sé si tenemos otros temitas. Yo quiero terminar con esta intervención, que de verdad siempre será tan importante oponer para la reflexión, por debate. También quiero decirles, podemos equivocarnos, somos seres humanos, pero expreso lo que siento, lo que veo. Yo diría a todas y a todos, a compañeros que escuchan, pues, al hermano indígenas, este año ha caído 2 de agosto con domingo. Serán algunos compañeros agarrando su conejo, carnero, su ganado, o un pollo por lo menos, para el nuestro día del indígena, día de la revolución productiva, comunitaria, o día del indio. Algunos, yo no me resiento cuando me dicen indio, es lo de menos. Pero somos nacionalidades, no somos etnias. No tenemos idioma, no dialecto. Somos pueblos originarios, milenarios. Todos somos originarios, todos. Pero yo hago una diferencia. El indígena, quechua, aymara, guaraní, chiquitanos, yoracares son milenarios o originarios milenarios, dueños absolutos de esta noble tierra. O son originarios contemporáneos, y tal vez llegaron sus abuelos en 1492 con la invasión española, europea. Algunos llegaron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, escaparon a esta parte, a toda América Latina. También son originarios, tienen los mismos derechos. Solo la diferencia es originarios milenarios o los originarios contemporáneos. Y creo que dentro del Estado plurinacional debemos
vivir juntos, unidos, respetando nuestras diferencias. Muchas gracias, compañero Ramiro. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias, hermano Evo. Muchísimas gracias a nombre de toda la gente que ha estado atento, escuchándolo. Hasta el próximo domingo, hermano Evo Morales. Muy amable. Amigos y amigas, señoras y señores, así llegamos a la parte conclusiva en esta mañana de nuestro programa en diálogo con el hermano Evo Morales Saima, Evo Pueblo, líder de los humildes. En unos minutos vamos a recibir las llamadas telefónicas. Mama Coca, madre de nuestra dignidad. Mama Coca, dueña de nuestra identidad.